Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos esta secuencia de video tutoriales en relación al módulo de cuidados avanzados de enfermería dentro del masterado que ustedes están desarrollando. Buenos días nuevamente. Eh, Espero que así como habíamos conversado, vayan realizando sus comentarios debajo del video tutorial por dos maneras, por dos circunstancias, ¿verdad? Una principalmente para que quede una constancia de que ustedes sí realmente estuvieron mirando, observando el video, ya que participando no creo que sería la palabra correcta, y quede un aval de que realmente, repito, ustedes estuvieron viendo el video, ¿verdad? Que sirva como una lista de participantes. Y así también, si es que de repente surge alguna duda, entonces yo voy a poder leerla y podamos aclararla entre todos, ya que la duda que ustedes manifiesten dentro de los comentarios, todos los que puedan ver o los que vieron el video también van a poder leer esa duda, es decir, puede ser que sea una duda en común. Bueno, en este módulo nos toca desarrollar todo lo que sea cuidados avanzados de enfermería en lo que hace, ¿verdad?, a eh, cuidados de emergencias y cuidados de urgencias, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando, ¿verdad? Repito, sobre soporte vital avanzado en emergencias y soporte vital avanzado en urgencias. Hoy, ahora, en este ciclo, vamos a ver el video. Más o menos yo calculé que tenga un promedio de 20 minutos más o menos. Entonces puede ser que este video tenga dos, o no creo que tenga tres partes, pero tal vez tenga dos partes, ¿verdad? Entonces repito, este módulo que vamos a iniciar ahora corresponde a soporte vital avanzado en emergencias. Acuérdense que cuando hablamos de emergencia, ¿cuál era el concepto clínico de emergencia? Era una situación, ¿verdad?, en donde la cual la vida del paciente corre peligro en forma inmediata. Por lo tanto, la asistencia también debe realizarse en forma inmediata al paciente. ¿Cuál es la situación en donde debemos de actuar mucho más rápido, en donde la vida del paciente va a correr una extrema necesidad de ser socorrida en un paro cardiorrespiratorio? Entonces, de lo que hoy vamos a hablar va a ser sobre una RCP avanzada, ¿sí? Una reanimación cardiopulmonar avanzada. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Yo ya les envié los materiales anoche, entonces pueden ir descargando su material. El PowerPoint que yo voy a ir desarrollando está netamente basado en ese material. Entonces, iniciamos manejando el concepto de lo que significa o de lo que corresponde una PCR, ¿sí? Una PCR es una situación clínica de una interrupción brusca e inesperada del ciclo respiratorio y del ciclo circulatorio de nuestro paciente, ¿sí? Por sobre todo, lo que tenemos que tener en consideración en una PCR, ¿verdad?, en un paro cardiorrespiratorio, es que sea una condición reversible de nuestro paciente. Y esta va a ser una condición que vamos a tener que evaluarla constantemente desde el momento que decidamos realizar una RCP, ¿sí? Una reanimación cardiopulmonar. Entonces, una PCR es una interrupción brusca, ¿sí?, y de forma inesperada del ciclo respiratorio y del ciclo circulatorio de nuestro paciente. Es lo que vamos a manejar como PCR, ¿sí? Luego también vamos a manejar el concepto sobre RCP avanzada, ¿sí? Reanimación cardiopulmonar avanzada. La reanimación cardiopulmonar avanzada no es nada más y otra cosa que la realización de las compresiones cardíacas, ¿sí?, a nivel torácico, por supuesto. Eso es muy importante que lo que tengan en cuenta, porque nosotros como profesionales del área de salud tenemos que aprender a manejar los términos técnicos, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de RCP y hablamos de compresiones, tenemos que hablar de compresiones cardíacas, ¿sí? De repente no cometer, no es el error, ¿verdad?, sino que decir, por ejemplo, masaje cardíaco.
Porque el masaje cardíaco técnicamente no existe. Porque si yo voy a hablar de masaje es cuando estoy masajeando un cierto músculo. Y para hacer un masaje cardíaco yo tengo que hacer una abertura torácica, ¿verdad? Entonces, si quiero utilizar el término masaje cardíaco, tengo que ponerle nombre y tengo que ponerle apellido. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que tengo que denominarlo masaje cardíaco externo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Masaje cardíaco externo, ¿sí? Debo de mencionarlo de forma completa. O de lo contrario, simplemente compresiones cardíacas o compresiones torácicas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, RCP avanzado, nos habíamos quedado ahí, ¿verdad? No es nada más que la realización de una RCP básica que incluye las compresiones cardíacas, ¿sí? Sumado, repito, la aplicación o la utilización de drogas y de acciones invasivas en el paciente, ¿sí? En donde vamos a utilizar adrenalina, adrenalina, digo bien, atropina, amiodarona, dependiendo del caso. Vamos a estar hablando también sobre en qué o cuál situación vamos a utilizar atropina y en qué situación vamos a utilizar amiodarona en nuestro paciente. Incluye también la intubación endotraqueal, la IOT de nuestro paciente y la canalización de vías venosas periféricas, así como carga de soluciones fisiológicas. Eso significa una RCP avanzada, en donde ya intervienen otros elementos que no sean solamente la RCP básica. Sumado a todo esto también verá la monitorización constante de nuestro paciente. Yo voy a seguir tomando mi mate, ¿verdad? Entonces, mientras desarrollamos, ya que es una clase un poquito más amena, un poquito más relajada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a entender por RCP avanzada, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Tenemos que saber también en qué momento realmente o cuáles son los criterios en donde debemos realizar una RCP avanzada. Tanto una RCP básica como una RCP avanzada, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos un paro cardiorrespiratorio, también tenemos que evaluar si realmente la condición clínica de nuestro paciente amerita realizar una RCP, tanto básica como avanzada. Ejemplo, podemos tener pacientes en etapas terminales, por ejemplo, un paciente con VIH terminal, un paciente con un CA terminal. De repente son pacientes que no justifican tener un criterio de realizar una RCP, ya que el sacarle a nuestro paciente de esa situación clínica no va a hacer que se prolongue por mucho más tiempo la vida de nuestro paciente. Entonces son aspectos que tenemos que evaluar, ¿sí? Otra condición que tenemos que evaluar también, ¿verdad?, es que de repente no haya criterios de muerte ya muy bien establecidas, como una amputación, por ejemplo, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que mirarlo. Y así también otro punto muy importante es si es que el paciente no ha recibido una RCP desde el momento que sucedió la PCR, transcurrido los 20 minutos, ¿sí? O sea, me explico. Si hoy un paciente en este momento entra en una PCR y desde este momento a los 20 minutos no recibió ninguna RCP básica, ¿verdad?, ya, y nosotros llegamos al sitio, ya no se justifica realizar una reanimación cardiopulmonar a nuestro paciente. Eso es algo, y mucho ojo con esto, eso es algo que nosotros debemos de manejarlo clínicamente, porque nosotros sabemos que la condición de reversibilidad, ¿verdad?, de la condición clínica de reversibilidad de ese paciente ya es cero, ¿sí? Ese paciente ya no se va a recuperar ni en un 50, ni un 40, ni un 70%, sino que ya es nula la posibilidad que ese paciente tenga una recuperación. Pero eso es un concepto que nosotros manejamos. Eso es lo que yo les había comentado en clases anteriores, por ejemplo, de que hay cosas o situaciones que nosotros debemos realizarla ante la gente, ante los ojos de la gente, como decimos vulgarmente, para la foto, ¿sí?
Porque si no, la gente dice, no, vino, le miró, o hubo mañana ese, ni no pocó ese, haya ojoye, ¿verdad? Entonces la gente malinterpreta ese tipo de situaciones y nos trata como personas o personal profesional que no realizamos nuestra tarea, ¿verdad? Y ahí empiezan a tergiversar las versiones, ¿verdad? Entonces, por más que nosotros lleguemos a una situación o le encontremos a un paciente en sala, ¿verdad? Y sepamos de que hace 20 minutos ese paciente paró y no recibió ninguna asistencia clínica, ¿verdad? Nosotros igual tenemos que realizar ciertos procedimientos, traer el carro de paro, colocar el biombo, ¿verdad? Que la gente vea que realmente se hizo algo por ese paciente, porque si no, repito, empiezan a malinterpretar y a tergiversar porque ellos no manejan o no conocen los términos técnicos y clínicos que nosotros manejamos, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que manejarlo como personal del área de salud para evitar que la gente nos tome como negligentes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, otra cosa que tenemos que manejar. Toda RCP avanzada inicia con una RCP básica, ¿sí? Toda RCP avanzada inicia con una RCP básica. Por más de que yo sepa de que el paro cardiorrespiratorio ocurrió dentro de un centro asistencial y que yo tengo todos los elementos necesarios para realizar una reanimación cardiopulmonar avanzada, al momento de yo percatarme de que ha ocurrido una PCR, yo igual inicio una RCP básica, ¿sí? Igual inicio una RCP básica, ya que va a transcurrir, digo bien, cierto tiempo, ciertos minutos van a pasar necesariamente hasta que llegue el médico encargado, hasta que los compañeros traigan el carro de paro, hasta que inicie propiamente la aplicación inicie la intubación endotraqueal, digo bien, la IOT, ¿verdad? Entonces, ahí hay un tiempo muy importante que no debemos de dejar pasarlo. Entonces, mientras se prepara todos los equipos necesarios para una RCP básica, ¿sí? Nosotros, mientras tanto, debemos de estar realizando una RCP básica hasta que esté lista la RCP avanzada. ¿Me explico? ¿Se entiende? Entonces, toda RCP avanzada inicia con una RCP básica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, siempre y cuando tengamos todos los elementos necesarios, seguramente que ustedes ya lo habrán visto, ¿verdad? De repente en la vía pública, cuando sucede algún tipo de incidente, ¿verdad? Y están los compañeros de asistencia prehospitalaria, los bomberos o el personal de SEME, siempre habrán visto que hay una persona que prácticamente sujeta y queda fijo donde está la cabeza del paciente. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo ese compañero sujetando la cabeza del paciente? Está realizando, primeramente, evitar de que no existan movimientos, ¿verdad?, bruscos, ¿verdad?, a nivel cervical para poder evitar daños posteriores, ¿verdad? Bueno, como primer punto. Pero también lo que está haciendo, si ese paciente se encuentra en un estado de inconsciencia, está realizando la apertura de las vías aéreas a través del movimiento frente-mentón, ¿sí? Apertura de las vías aéreas a través del movimiento frente-mentón, digo bien. Como en el centro asistencial, de repente la asistencia o el personal que está cumpliendo el rol asistencial, de repente existe poca cantidad de personal, el casarse con la cabeza implica un personal menos. Entonces, ¿qué es lo que realizamos para poder liberar las vías aéreas y poder tener un personal más para que esté apoyando durante el procedimiento de la reanimación cardiopulmonar? Utilizar nuestra cánula de Guedel o también lo que se denomina la cánula de Mayo, ¿sí? Ambos son la misma cosa. La única diferencia es que la cánula de Guedel tiene un orificio en el medio mismo de la cánula, ¿verdad? Un orificio hueco que va de punta a punta, ¿sí? ¿Para qué sirve este orificio? Para una vez instalada la cánula dentro, ¿verdad?, de la vía aérea de nuestro paciente, nosotros podamos introducir el catéter de aspiración y poder aspirarle de ahí a nuestro paciente.
Esa es la aplicación o la utilidad que se le va a dar al orificio que tiene la cánula de Guedel, ¿sí? En cambio, la cánula de Mayo, por ejemplo, es una cánula que no cuenta con ese orificio, ¿verdad? Pero ambos cumplen la misma función, ¿sí? Entonces, debemos realizarla. Volvemos enseguida. Ya está llegando nuestro tiempo para la segunda etapa, ¿sí?